El tráiler maldito. Esta historia comienza con Rubén, un trailero con muchos años de experiencia en las carreteras, acostumbrado a transportar diferentes cargas por todo el país. Sin embargo, aquella mañana algo se sentía diferente. En la oficina del depósito, Marcos, su jefe, un hombre serio y pragmático, lo esperaba con una carpeta en la mano y una expresión que reflejaba seriedad. Rubén, necesito que tomes el tráiler 47 para una entrega urgente. La carga debe salir hoy y no hay otro camión disponible. Eres el más indicado para este viaje. Rubén frunció el ceño y preguntó con cierto recelo: ¿El tráiler 47 no lleva meses parado desde aquel accidente? Marcos asintió, con la mirada fija. Sí, pero ya está en perfectas condiciones. Ya es hora de que ese vehículo se vuelva a poner en marcha. ¿Por qué no me facilita otro tráiler? No hay más camiones disponibles, no hay otra opción. No te quejes, habrá muy buena paga. A Rubén se le hizo extraño. No era tan buena idea manejar ese tráiler, pero sin alternativas, no le quedó de otra que aceptar. Cuando llegó al depósito, el tráiler 47 estaba estacionado bajo la tenue luz del atardecer. Su apariencia impecable había sido arreglado después de que un trabajador sufriera un accidente en él, aunque nadie sabía exactamente lo que había pasado. Rubén se subió al tráiler una vez que todo estaba listo para iniciar el viaje. Encendió el motor, prendió la radio y marchó. Mientras avanzaba por la carretera, empezó a caer la noche. La radio sonaba con mala señal y Rubén manejaba concentradamente pero consciente de que esa noche nada sería como esperaba. Después de unas horas, Rubén se adentró en una carretera solitaria, rodeada solo de vegetación. La luna apenas iluminaba el camino y el silencio solo se rompía por el constante rugido del motor. De repente, un golpe seco resonó desde el contenedor. Rubén frenó suavemente, mirando por el retrovisor con un rostro que reflejaba confusión. ¿Qué fue eso?, se dijo a sí mismo. El tráiler retomó la marcha, pero los golpes continuaron. Eran persistentes, como si algo se moviera desesperadamente dentro. El frío parecía intensificarse, y Rubén no podía dejar de sentir que algo estaba pasando. O estaba por pasar. Al doblar una curva, entre la penumbra apareció una figura. Era un anciano. Llevaba ropa vieja y una mirada vacía. Levantó la mano pidiendo ayuda. Rubén frenó y bajó la ventana. ¿A dónde va, señor?, preguntó con voz firme. Me dirijo hacia mi casa, amigo. Está en el kilómetro 42. ¿Me da un aventón? Rubén dudó. Algo no le cuadraba en ese anciano. ¿Qué hacía caminando solo a esas altas horas de la noche y tan lejos de su casa? Sin tener mucho tiempo para pensarlo, aceptó y le dijo: «Suba, señor, por ahí paso». Rubén no podía dejar de pensar en los golpes provenientes del contenedor. Algo dentro del tráiler no estaba bien, aunque desde que el viejo subió al camión, curiosamente ya no se escuchaba nada. El anciano estaba en silencio, mirando al frente, como si estuviera perdido en algún pensamiento. La atmósfera dentro del tráiler era extrañamente pesada. Rubén trataba de hacerle conversa, pero el viejito respondía con pocas palabras. A lo lejos, vio la silueta de una casa aislada que emergía entre los árboles. Se detuvo frente a la entrada de la casa. «Aquí estamos. ¿Está seguro de que quiere que lo deje aquí?». El anciano no respondió de inmediato. Miró a Rubén con una intensidad desconcertante. «Espere un momento, joven. No se aleje».
dijo el viejo mientras se bajaba lentamente del tráiler y entró a la casa. Rubén se quedó allí, mirando la vivienda a lo lejos, que parecía aún más vacía y oscura de lo que había imaginado. La puerta de la entrada había quedado entreabierta, ya que se suponía que el viejito iba a salir nuevamente. Pero después de unos minutos, Rubén empezó a sentir una extraña incomodidad. El anciano no volvía. Decidió bajar del tráiler y caminar hacia la casa. «¿Señor? ¿Está ahí?», gritó Rubén, preocupado al ver que el hombre no daba señales de regresar. Pero era extraño. Nadie le respondió. La casa estaba en un silencio absoluto. Rubén empujó la puerta, que cedió fácilmente. Dentro, todo estaba en completo abandono. El aire estaba cargado de polvo y el único sonido era el crujir de las maderas bajo sus pies. «¿Hola?», volvió a llamar, pero todavía sin recibir respuestas. Cuando se acercó al pasillo, miró hacia un espejo en la pared y lo que vio lo dejó paralizado. En el reflejo, vio al anciano, todavía dentro en el tráiler, como si no hubiera salido de allí en ningún momento. Rubén se impactó. Salió rápidamente de la casa y se dirigió al camión. Pero este estaba vacío. El viejo ya no estaba. ¿Cómo podía ser eso posible? No entendía qué estaba sucediendo. Miró alrededor, buscando alguna explicación, pero todo parecía más confuso. El pensamiento lo aterrorizó. Sin pensarlo dos veces, corrió de regreso al camión. Se subió rápidamente y cerró la puerta con fuerza. Estaba sudando del susto. Sin mirar atrás arrancó y avanzó rápidamente por esa carretera angosta y oscura. Rubén mantenía la mirada fija en el camino, sin atreverse a mirar por el retrovisor. Su mente explotaba, tratando de entender lo que acababa de suceder. De repente, el sonido de los golpes volvió. Esta vez, mucho más fuertes y continuos, como si algo pesado se estuviera moviendo dentro del contenedor del tráiler. Rubén apretó el volante con fuerza, pero no se atrevió a detenerse. Los golpes seguían sonando, como si algo o alguien estuviera luchando por salir. Después de un rato, cerca de las 4 de la mañana, Rubén estaba más tranquilo, aunque no dejaba de pensar en lo que había pasado. La noche estaba más calmada, cuando de repente, al pasar por un bache profundo, un fuerte ruido lo sacó de su concentración. Era como el sonido de un cristal rompiéndose, algo quebrándose en el interior del tráiler. «¿Qué diablos fue eso?», murmuró Rubén, mirando al frente. El sonido había sido tan fuerte que incluso pensó que el tráiler había sufrido algún daño retrovisor, pero no vio nada fuera de lo común. La carretera seguía vacía y no había señales de otro vehículo a la vista. Sin embargo, el estruendo había sido real. Con el corazón acelerado, redujo la velocidad y se detuvo al borde de la carretera. Se quedó allí un momento, en completo silencio, escuchando atentamente. Al acercarse a la puerta del contenedor, escuchó algo que hizo que se le helara la sangre. Un golpe, seguido de otro, mucho más fuerte esta vez, como si algo pesado estuviera golpeando las paredes del tráiler desde adentro. «¿Qué está pasando ahí dentro?», gritó Rubén, mirando hacia la puerta con creciente paranoia. Con un nudo en el estómago, abrió la puerta del contenedor. Un viento helado salió del interior. La oscuridad era casi total dentro del tráiler y ya no se oían golpes. No se veía nada fuera de lo normal, solo la carga en la oscuridad. Pero eso no era todo. Sacó su linterna, apuntando con la luz hacia el interior. Fue entonces cuando, desde atrás de las cajas, salió algo que jamás imaginó.
Era la figura de una mujer, con el rostro desolado y desesperado. Sus ojos, grandes y vacíos, reflejaban una tristeza infinita, como si estuviera atrapada en un sufrimiento eterno. Rubén, paralizado por el terror, apenas retrocedió y soltó la linterna. No podía moverse. La mujer extendió lentamente la mano hacia él y con una voz desesperada dijo: «Ayúdame, por favor». Rubén estaba helado. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse frente a sus ojos y desapareció. En un arranque de pánico, Rubén cerró la puerta del contenedor de golpe y corrió a la cabina del tráiler. Al subirse, miró al asiento del copiloto y en ese preciso momento, su corazón se detuvo nuevamente. Allí estaba la mujer. Su figura pálida y desamparada estaba sentada a su lado. Los ojos de Rubén se abrieron como platos y en un grito ahogado, la mujer dijo: «Ayúdame, sácame de aquí». En un parpadeo, la figura de la mujer volvió a desaparecer de golpe. El asiento quedó vacío, como si nunca hubiera estado allí. El aire helado desapareció tan rápido como había llegado, y el tráiler volvió a la normalidad. Pero Rubén no podía dejar de temblar. El viaje se volvió un desafío total para él, aunque a partir de ese momento no volvió a suceder nada extraño. Después de entregar la carga y regresar, decidió renunciar, sintiendo que no podía seguir trabajando en esa empresa después de lo que había experimentado. No dio explicaciones, simplemente se fue. Después de algunas semanas, Rubén comenzó a escuchar rumores entre sus excompañeros camioneros. Decían que en el accidente ocurrido meses atrás con el tráiler 47, un anciano y su hija habían perdido su vida. Iban en un vehículo más pequeño cuando estrellaron con ese enorme tráiler. La empresa había mantenido restringida esa información. Nadie quería contar lo que en verdad había pasado con esas dos personas y con ese tráiler. Pero Rubén lo entendió. Entendió lo que le había sucedido esa noche y entendió que ese tráiler maldito no solo se había llevado 2 vidas, sino algo más. Ahora dime, ¿tú qué opinas? No olvides suscribirte y dejar tu comentario si quieres más relatos escalofriantes como este.